Buenas a todos, me llamo Jorge Daniel Otaiza, comisionado de IUS 360, el portal jurídico de IUS et Veritas. En esta oportunidad conversaremos con Juan Carlos Ruiz sobre el reciente fallo a favor del habeas corpus de Alberto Fujimori a partir del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017, que fue posteriormente anulado por el Poder Judicial bajo la normativa internacional. Sin embargo, en 2020, haciendo una breve recopilación, el abogado Gregorio Parco Alarcón presentó un habeas corpus para anular la sentencia del Poder Judicial y liberar a Fujimori. Este habeas corpus, que se resolvió finalmente el día de ayer, en su favor, mediante los votos del magistrado Blume, Sardón, y el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, Ferrero Costa. En esta oportunidad, como había mencionado previamente, conversaremos con Juan Carlos Ruiz, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, y quien actualmente también se desempeña como responsable del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal IDL. Muchas gracias, Juan Carlos Ruiz, por concedernos esta entrevista. Muy buenos días, Jorge, un gran gusto. Un saludo a todos los que siguen este espacio. Muchas gracias. Para comenzar, como siempre, ¿no? Quisiera proponerle una serie de preguntas generales de modo de introducción para que nuestra audiencia también se pueda familiarizar con la magnitud de un fallo como este del Tribunal Constitucional. Para iniciar, podría comentarnos quizás, antes de llegar a la propia controversia, ¿no? ¿Qué es un indulto? ¿No? ¿Cómo está configurada esta gracia presidencial en el Perú y cuáles serían sus límites? A ver, el indulto es un beneficio que tienen los internos, eh, al cual tienen acceso si se cumplen determinados requisitos, ¿ya? Eh, Nadie se opone al indulto humanitario. El indulto humanitario es un derecho, ¿no es cierto? Si tú miras la legislación, lo que te exige la norma es estar ante una enfermedad terminal, degenerativa, avanzada, incurable, más condiciones carcelarias que agravan esa situación. O sea, nadie quiere que la gente muera en la cárcel. O sea, si tú demuestras que estás en ese supuesto, ¿no es cierto? Ciertamente te corresponde un indulto humanitario. Eso está perfectamente establecido en la legislación, ¿no? Eh, y en este caso no ha ocurrido eso, no se ha aprobado eso. Incluso mira, Jorge, hay una investigación fiscal. Soraya Dávalos abrió una investigación fiscal contra Kuczynski, contra Kenji, contra otras personas por este indulto. ¿Por qué? Porque la tesis que maneja la fiscalía es que este indulto fue un canje para que no lo vaquen. Entonces, mira hasta dónde va el tema de la irregularidad, ¿no es cierto? Y si tú miras audios de la época, te das cuenta las irregularidades que hubo en la concesión de este indulto, Los ¿ya? famosos Mamani Audios, si mal no recuerdo. Incluso la Corte Interamericana te admite en algunos casos, no, no en lesa humanidad, que cabería el indulto. Primero, has cumplido buena parte de la pena. Segundo, has pagado la reparación. Acá Fujimori no ha pagado la reparación, son, con todo interés, cerca de 50 millones de soles. Tercero, has pedido disculpas, has contribuido a esclarecer los hechos, ¿no es cierto? Has pedido perdón. Aquí nada, no ha pagado ni un sol, no ha pedido perdón a nadie, no se ha arrepentido, no ha contribuido. Entonces, este indulto tiene serias irregularidades, lo que acarrea su nulidad, ¿no? Entrando propiamente al fallo del día de ayer, ¿no? Que en realidad aún no ha sido publicado, ha sido publicado el resultado nomás, y por lo tanto aún no entra en vigencia propiamente. eh, Quería preguntarle qué tan constitucional o legítimo, o sea, podemos tener una postura, ¿no? Respecto a quizás si es legal o si se contraviene el ordenamiento internacional, pero también hay otra controversia, y es que si a partir de este fallo se puede restituir un indulto que ya había sido anulado. ¿No? Por ejemplo, el constitucionalista Pedro Grandes en Twitter mencionó que el TC no tiene competencia para otorgar indultos, por humanitario que fuera. El indulto otorgado fue anulado por el Poder Judicial en aplicación de mandatos de la Corte IDH, así como las leyes anuladas no reviven las anteriores, tampoco el TC puede revivir un indulto.
¿no? Sino que lo que correspondería, entiendo, también según Luciano López, es que a través de esta figura de habeas corpus en específico, si se anula una resolución judicial, lo que procede es que se vuelva a abrir, ¿no? Que se vuelva a deliberar a través de jueces este caso. Sí, yo de acuerdo. O sea, se ha resucitado algo que, que había sido dejado sin efecto. O sea, fue declarado nulo, fue expulsado y aquí lo han resucitado. O sea, la pregunta es, ¿esa es competencia del Tribunal Constitucional? No. La competencia del tribunal es proteger derechos fundamentales y velar por la supremacía normativa de la Constitución, artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. No es su función. ¿Es función del Tribunal Constitucional absolver de responsabilidad penal a alguien? Tampoco. O sea, la función de la justicia constitucional es restitutiva de derechos. Su función no es absolver de responsabilidad penal a nadie. Su función no es conceder indultos. Acá también hay un tema de desborde de sus funciones. Yo me acuerdo que cuando, en el caso del general Chacón, ¿no? Este general del entorno, digamos, de Fujimori, acusado de corrupción, entre otras cosas, cuando el tribunal, Carlos Mejía presidía, el tribunal lo absolvió de responsabilidad porque supuestamente había una demora en la tramitación del proceso. Hubo muchas críticas. Dijo, oye, el tribunal solamente tiene que restituir derechos, no puede ir más allá, no le corresponde declarar la responsabilidad penal, no es su función, ¿no? Yo creo que aquí ha pasado eso, el tribunal ha ido más allá, pero además yo quiero introducir un segundo elemento, Jorge. Un tribunal, ¿cómo razona? Un tribunal tiene que preguntarse, ¿esto va contra la ley? ¿Esto va contra la Constitución? ¿Esto va contra la...? Un tribunal no resuelve en base a qué es lo más oportuno y conveniente políticamente. Ese es el razonamiento típico de un órgano político, como el Congreso, como el presidente de la República. Pero un órgano jurisdiccional, simplemente lo que tiene que hacer es, esto es compatible con con la ley, con la jurisprudencia de la Corte. Te lo digo esto ¿por qué? Porque si tú escuchas lo que ayer, la entrevista que Raúl Tola le hace a Eloy Espinosa y hoy día ves La República, te das cuenta que el criterio que han utilizado es, mira, ya está muy mayor, ya está muy anciano, y cuando tú miras el debate sobre el indulto, básicamente tiene arritmia y tiene hipertensión. Oye, pero digamos, eso no es suficiente para conceder el indulto humanitario. O sea, si tú miras la decisión, esta no se apoya en razones jurídicas, simplemente porque a juicio de ellos les parece que es una persona que ya es de edad avanzada y nada más. Así no resuelve un órgano jurisdiccional, ¿no? Precisamente diciendo que o que en este caso la atribución y la responsabilidad del TC es ver si un fallo de este tipo es compatible con la jurisprudencia y con la normativa internacional, ¿no? Yo quería preguntarle si una decisión de este tipo es válida propiamente, dado que según la jurisprudencia, según la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en 1968 y a través del caso Bulacio versus Argentina de la Corte IDH, ¿no? Se entiende que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Que fue una de las primeras alertas que salieron a la luz en 2017 cuando se otorgó el indulto y que incluso implicó un pronunciamiento de la Corte IDH, ¿no? Adentrándonos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, se puede entender a simple vista que en realidad no es compatible, ¿no? Un habeas corpus de este tipo, un indulto de este tipo, con la propia normativa internacional, ¿no? Pero yo quería saber su opinión al respecto y qué habría que hacer en todo caso, ¿no? ¿Qué otras soluciones podrían encontrarse? Mira, acá hay varias cosas. Para comenzar, nosotros, digamos, a ver, varias cosas. En primer lugar, este es un caso jurídicamente muy sencillo, pero políticamente muy complicado. ¿Por qué digo que es un caso jurídicamente muy sencillo? Porque hay una regla en el derecho internacional que está muy bien trabajado en Barrios Altos y La Cantuta. Las graves violaciones a los derechos humanos, que es como la Corte inicialmente lo denomina, ¿no?
no pueden ser objeto de amnistía, indulto, no pueden quedar en la impunidad. Y el Estado tiene que remover cualquier obstáculo que impida eso. Fíjate, ¿eh? Entonces, esa regla está clarísima. Y Fujimori ha sido condenado, ¿no?, por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa regla está ahí. En segundo lugar, si tú miras el Código Procesal Constitucional a partir del artículo 121, que trabaja más la parte de jurisdicción internacional, es claro que el Tribunal Constitucional es un tribunal de cúpula, es un tribunal que cierra el sistema de justicia doméstico, nacional e interno. Contra la decisión del tribunal cabe ir al sistema interamericano, el cual se concreta primero una petición ante la comisión, abre un proceso y luego, eventualmente, el caso llega a la corte a través de un proceso contencioso. ¿Ya? Entonces, la última palabra no la tiene el Tribunal Constitucional, la tiene la Corte Interamericana. Eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando tú escuchas a varios, incluso colegas, parecería que no existe el derecho internacional, no existe el sistema interamericano. Si nosotros hemos decidido libremente como Estado, ¿no es cierto?, incorporarnos al sistema interamericano y reconocemos la competencia de la Corte, pues tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, aquí hay una sentencia, hay dos sentencias que la Corte Interamericana ha emitido, en el caso de Barros y la Cantuta. ¿Qué ha pasado en esos casos? Primero, la Corte Interamericana ha encontrado responsabilidad del Estado peruano por graves crímenes contra los derechos humanos. Ya ha establecido, en el marco de la reparación, primero investígame los hechos, procesa a los responsables y sanciónalos. O sea, tenemos dos sentencias que tienen calidad de cosa juzgada convencional, que están en ejecución. Ahorita hay una supervisión de ejecución. Ahorita la Corte está sesionando, tú sabes que no sesiona todos los días, se sesiona en determinados momentos. Bueno, entonces, cuando uno es juez, la chamba de un juez no acaba cuando sale la sentencia, sino cuando esta se cumple. Entonces, la función del juez es no solo sacar la sentencia, sino adoptar todas las medidas para que ésta sea cumplida. En este caso, para que el derecho sea restituido. Entonces, ahorita estamos en etapa de ejecución de sentencia, ojo, en la etapa de ejecución, en el caso Barros Altos y en el caso La Cantuta. En ese marco, donde hay una cosa juzgada convencional, resulta sorprendente, por decirlo menos, que el tribunal decida, aún no conocemos la sentencia, pero por lo que ha contado Eloy Espinosa y la República sale hoy día, porque lo dice María Elena, han sido razones, digamos, de oportunidad y de conveniencia que no son razones jurídicas. Entonces, aquí hay una cosa juzgada convencional que estaba en ejecución y hay una cosa juzgada constitucional, formalmente constitucional. Si tú miras, por ejemplo, el artículo 139, inciso 2, dice: nadie puede interferir ni abocarse a un proceso en curso ni obstaculizar su cumplimiento. Bueno, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, en mi opinión, haciendo el ridículo, es desacatar una sentencia de la Corte Interamericana. Eso, aparte de ser un ridículo, es grave, porque el mensaje que le estás transmitiendo es que, oye, las sentencias, ¿no es cierto?, se cumplen según que me convenga. Entonces, o sea, no hay una adecuada comprensión de que hay una apertura del derecho constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, hay tres cláusulas de apertura. El 3 de la Constitución, que dice los derechos, no solo, estos no son todos los derechos, también son parte de los derechos humanos, todos los derechos que emanen de la dignidad humana. Entonces, a partir de esa cláusula, tú te abres al derecho internacional. El 55, que dice el derecho internacional es también derecho interno. Ojo, es derecho interno, de aplicación inmediata. Y luego la cuarta disposición final transitoria, que te dice: aplícame los derechos de la Constitución de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. Y tienes el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que te dice: interprétame los derechos de acuerdo no solo con los tratados, sino con las decisiones de estos órganos jurisdiccionales internacionales. Entonces, de un momento a otro, digamos, los que sostienen esto se olvidan que hay el sistema interamericano al cual estamos obligados y vinculados, ¿no? Retomando una discusión que tuvimos cuando abordamos el derecho a la consulta previa, ¿no? Que fue aparentemente distorsionado, ¿no? A través de de las últimas dos sentencias del Tribunal Constitucional, que básicamente la eliminó, la desconoció como derecho fundamental y desconoció el rango constitucional del convenio
169 de la OIT. ¿A qué se debe, no? Quizás esto es extrajurídico, pero ¿a qué se debe que los fallos del Tribunal Constitucional hoy en día hayan cambiado tanto en su postura y en su resultado, ¿no? Quizás desde el fallecimiento del magistrado Ramos, cambio de la presidencia, ¿no? Un cambio político, de postura, ¿no? ¿A qué se debería que se pueda incluso desinstitucionalizar el propio Tribunal Constitucional? Es una buena pregunta, ¿no? Porque mira, fíjate, el año pasado salió una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Plan Cóndor. El Plan Cóndor es este pacto entre los dictadores de las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, para detener a opositores políticos, detenerlos, desaparecerlos, ejecutarlos, ¿ya? Entonces, en Italia se abrió un proceso y se condenó al general Morales Bermúdez, ¿no? Entonces, en ese marco se abre una investigación a nivel interno para investigar la responsabilidad penal de Morales Bermúdez. Y Morales Bermúdez presenta un habeas corpus. El habeas corpus es rechazado en las primeras instancias y llega al Tribunal Constitucional. Fíjate que la sentencia queda 3-3, ¿ya? Ya había fallecido Carlos Ramos, tengo entendido. Entonces, tenía voto dirimente Marilena Ledesma. Marilena Ledesma es hija de Genaro Ledesma Izquierda, un prominente dirigente de izquierda, perseguido por Morales Bermúdez. Y Marilena Ledesma hace algo que para mí la dignifica mucho. ¿Eh? Ella dice, mira, yo tengo razones contra esta persona. Y entonces yo me abstengo. Eso dice muy bien de ella. O sea, ella, en el fondo, quisiera justicia para su padre, ¿no? Y se abstuvo por decoro, no, o sea, y se abstuvo por una razón evidente. No soy independiente, tengo una idea previa, ¿no? Y tú sabes que el principal valor del sistema de justicia es la independencia. Cuando no tienes independencia e imparcialidad, no tienes un órgano jurídico, tienes un órgano político, ¿no es cierto? Entonces ella, mira, yo cuestioné mucho esa sentencia, ¿no? Pero ella se abstuvo y con su abstención no hubo fallo y en consecuencia se declaró nulo y se cerró la investigación fiscal. Se cerró la investigación fiscal, ¿ya? En consecuencia, eso acá debió haberse realizado. O sea, Ferrero eh, ha confesado que en el 2017, días antes de las elecciones, se reunió con Keiko Fujimori y con la bancada fujimorista. Entonces, es evidente que Ferrero, igual que Sardón, son puestos por el fujimorismo. Entonces, debió de haberse abstenido, ¿no? Yo creo que es que lo que ha pasado, hay dos hechos relevantes. Primero, muere Carlos Ramos. Carlos Ramos era un magistrado que era de esta sala más progresista, que era Ledesma, Eloy Espinosa y Mariana Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa. Entonces, y luego cuando Ledesma fue la presidenta, ella dirimía. Entonces, el sector más progresista, digamos, lograba sacar sus sentencias. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que acá se están aprovechando la nueva correlación, porque hay tres hechos. Tú mira, por ejemplo, la sentencia sobre el derecho a la consulta que conversamos, ¿no? No existe Ujú. derecho a la consulta. ¿Y por qué hemos firmado el convenio 269? ¿Y por qué lo hemos ratificado? O sea, desconocen un derecho que está en un tratado internacional de derechos humanos y que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana. El frontón, el frontón igualito. Pero en el frontón hay una razón adicional, porque ahí hay la sentencia de Durán y Ugarte, que también estábamos en ejecución, y sin embargo deciden desconocerla. Entonces yo creo que hay yo diría, hay un aprovechamiento, o sea, yo creo que el TC ha sido capturado por este sector conservador retrógrada que no entiende el rol del juez constitucional, no entiende que el rol del juez es controlar el ejercicio del poder, que no entiende que la finalidad de un juez constitucional y la justicia constitucional es, otra vez, artículo 2, fines de los procesos constitucionales. Son fines de los procesos constitucionales garantizar la plena vigencia, la vigencia efectiva de los derechos constitucionales con la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como la supremacía normativa de la Constitución. Entonces, yo creo que tienen incluso otra concepción de las cosas, otra concepción, digamos, y yo creo que en realidad estamos ante un fallo básicamente político, donde estamos pagando favores políticos, en mi opinión. Y uno puede apoyar esta teoría a través de tantos votos singulares, creo que se han emitido a partir
del fallecimiento de Carlos Ramos de parte de la magistrada Ledesma Espinosa Saldaña. No creo que en la buena mayoría de sentencias del año pasado son puros votos singulares los que emiten. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Ya había mencionado, ¿no? Hacer una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eventualmente nos podría llevar a la Corte, pero también se habla del antecedente Cruciat. Se dice que, así como hizo en el 2010 Alan García, que a través de la Resolución Suprema 056-2010 JUS, dejó sin efecto la gracia otorgada al ex broadcaster televisivo, ¿no? Crucillat. Entonces, una resolución suprema de indulto solo podría ser anulada mediante otra resolución suprema. En este caso sería posible que el presidente Pedro Castillo anule el indulto otorgado a Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Lo que pasa es que, a ver, lo que ha hecho el tribunal es algo atípico, ¿no? Porque ha resucitado un muerto. O sea, es Ujú. Lázaro. O sea, el tribunal se emitió un indulto y el Poder Judicial dijo, ese indulto está mal dado. Creo que la sala presida Salas Arenas. Y en esa sentencia yo me acuerdo que se analiza si el indulto fue bien emitido. Y se analiza una serie de elementos. Y al final el argumento decisivo es, tenemos que hacer control de convencionalidad. Entonces, primero, hay gente que sostiene, oye, que el Ejecutivo lo declare nulo. Sí, ahora, esa decisión fue inmediata, ¿no? Pero el tema es que si el Tribunal Constitucional, el gobierno no podía declarar nulo que ya había sido dejado sin efecto por el Poder Judicial. Una segunda tesis que la gente dice, oye, esto va a bajar el juez de ejecución. Tú sabes que el Tribunal Constitucional no tiene facultad ejecutiva. De regresa al Ujú. juez de primera instancia y es que ejecuta. La pregunta es, ese juez es un juez constitucional, ¿cierto? Puede ser que sea un juez mixto, civil, pero actúa como un juez constitucional. Los jueces constitucionales tienen que hacer control de convencionalidad y control de difuso, sí. Pregunta, ¿un juez está obligado a cumplir una sentencia que es manifiestamente, digo manifiestamente, inconstitucional, inconvencional? Yo creo que no. Ahora, hay otro elemento. No sé si tú recuerdas el famoso caso Tragamonedas. Casinos y Casinos y Tragamonedas. tragamonedas. Entonces, ahí el tribunal hizo una distinción, dijo, entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada constitucional. Eso después fue muy cuestionado por otros, por algunos juristas. Pero, ¿qué dijo el tribunal? Puede ser que tengamos una cosa juzgada formal, pero si esa decisión no es conforme con la Constitución, con los tratados de derechos humanos, con la jurisprudencia de la Corte, no es una cosa juzgada constitucional. Y te pongo el caso de Martín Rivas. Martín Rivas fue absuelto por la jurisdicción militar, no por la Catuta de Barros Altos, ¿ya? Pero el Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica, lo declaró nulo. Y dijo, aquí sí, pues hay cosas juzgadas formal, pero me pregunto, dice así el Tribunal Constitucional, ¿la jurisdicción militar era competente para eh, procesar delitos comunes? No. Segundo, ¿había realmente en la jurisdicción militar voluntad para impartir justicia? No. El Estado sacó la ley de amnistía y quisimos salirnos de la competencia de la Corte. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Aquí no hay cosa juzgada. Porque materialmente, principio de realidad, primacía de realidad, acá no hubo idea de, no hubo voluntad ni intención de impartir justicia, sino de dejarlo en impunidad. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo creo que aquí estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que formalmente pueda que sea cosa juzgada, pero materialmente, y tú sabes que en el derecho constitucional el principio de primacía de la realidad prima es fundamental, no es cosa juzgada constitucional o convencional. La pregunta entonces, volvemos al inicio, un juez, el juez de ejecución, tiene la obligación de inaplicar decisiones, actos, sentencias que vayan manifiestamente, insisto en lo manifiesto, contra obligaciones internacionales. Yo creo que no. Ahora, Jorge, que también aquí depende un poco qué modelo de juez tenemos. O sea, tú sabes que hay grandes dos modelos. El juez boca de la ley, ¿no? El juez francés, tú sabes, ¿no? La Revolución Francesa, la Asamblea Legislativa recelaba de los jueces porque además era un cargo hereditario, entonces les prohibió interpretar. El juez es la boca, no puede agregar ni una coma. Por encima está la Asamblea, el Parlamento, la Asamblea. Y luego tenemos el modelo más del constitucionalismo anglosajón, norteamericano, ¿no? Que es el que crea el control de constitucionalidad, ¿no? El famoso caso Marbury, donde un juez inaplica una norma del Congreso que iba contra la Constitución. El modelo del juez
norteamericano le llaman el juez Hércules, es un juez que controla al poder político. Es un juez realmente que se siente, como decía en algún momento un jurista español, García Enterría, es el comisionado del poder constituyente para cuidar su obra, ¿no? Entonces, si tú partes del juez constitucional, además, y es el juez que incluso crea derecho a través de su jurisprudencia, yo creo que le corresponde al juez de ejecución hacer control de convencionalidad, ¿no? Pero yo creo que es una posibilidad, pero en mi opinión, si me dices qué cosa es lo que aquí corresponde, yo creo que si el Tribunal Constitucional se pronunció, yo creo que es un tribunal que cierra el sistema, es un tribunal que cierra el sistema, y ahorita la última palabra la tiene la Corte Interamericana, no la tiene el Tribunal Constitucional. Entonces incluso gente que habla, oye, presentemos un habeas corpus, yo no sería de esa idea. Yo creo que acá ya el Tribunal Constitucional se pronunció. Tenemos que respetar también, le corresponde a la Corte, y la Corte en principio lo que va a decir es, la Corte Interamericana no busca reemplazar, digamos, la función de la justicia interna, lo que busca es ser supletoria, primero darle la oportunidad, y cuando ya no tienes hasta una decisión de última instancia, y ya se le ha dado la oportunidad, recién entra la Corte Interamericana y dice, lo que va a hacer la Corte es muy sencillo, ¿eh? Esta decisión tuya, ¿es compatible con mi sentencia? Muy sencillo. Y se va a pronunciar. O sea, aquí hay una cosa, oye, a ver, Jorge, no sé si tú recuerdas, en el año 2007, el CNM se tumbó a toda una sala de la Corte Suprema, el caso Bacon. Estaba ahí Walter Jauregui, me acuerdo. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Sacó una sentencia y luego dijo, y luego la publicó, le dijo, ay, me olvidé de citar una jurisprudencia. La volvió a jalar, la modificó y luego la publicó. Entonces, ¿qué dijo el CNM? Un momento, desde el momento que tú la publicaste, ya perdiste absoluta competencia. O sea, tú ya no tenías la menor competencia. Tú has cambiado, has violado la cosa juzgada. ¿Y sabes lo que hizo? Se tumbó toda la sala. No, menos a los magistrados que votaron en contra, ¿ya? ¿Por qué dijo? Porque la cosa juzgada es muy grave. Bueno, yo, usando ese argumento, digo, aquí, ojo, se quiere conocer la cosa juzgada convencional. Eso es grave, ¿no? Podría implicar, bueno, la cuestión es que ya existe un nuevo proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pero podría implicar una suerte de sanción, ¿no? Ante a estos tribunos, de ser declarada de esta forma en la Corte Interamericana. Mira, nuestro sistema de justicia, digamos, el Estado es un sistema de pesos y contrapesos, ¿ya? La única manera de controlar el poder es con otro poder. Entonces, es un sistema donde los poderes se van controlando mutuamente, no de una manera tóxica, como ahora está ocurriendo, que hay un enfrentamiento, sino es un sistema de, ¿no? El Congreso puede declarar nula, no, el Tribunal Constitucional puede declarar nula una ley del Congreso, pero al mismo tiempo, el Congreso puede destituir a un magistrado del tribunal en el marco de un proceso de acusación constitucional. ¿Qué es lo que yo creo que aquí cabe? A ver, ¿el Congreso qué puede hacer? Lo dudo, porque tú sabes que hay 3 fujimorismos que controlan el Congreso, ¿no? En el marco de lo que se llama un proceso de acusación constitucional. Pues aquí hay que probar que hay una infracción a la Constitución, artículo 99 y 100, ¿no? La Constitución. Entonces aquí hay que decir, a ver, ¿esta decisión implica violar normas constitucionales o normas del bloque de constitucionalidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aquí se está desconociendo, ¿no es cierto? Digamos, la jurisdicción internacional, se está violando la cosa juzgada. Si me dijera, demuéstrame en concreto, si a mí me preguntaras, a ver, ¿cuál sería la infracción constitucional en la que han incurrido Sardón, Blume y Ferrero? Y te diría, 139, inciso 2 de la Constitución. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Yo diría que acá la interferencia es cometida por los magistrados del Tribunal Constitucional en relación con las sentencias de la Corte. Tampoco puede dejar sin efecto, escúchame, resoluciones que han pasado en la autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite de ejecución, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Entonces, yo diría que ahí se configura una infracción constitucional y lo que pasa es que también la acusación constitucional es muy política, ¿no? Tiene también que ver con la correlación política, pero digamos,
ese, ese es un camino, ¿no es cierto? En realidad son varios, pero si me pides mi opinión, yo creo que la última palabra la tiene la Corte Interamericana, ¿no? Ahora, finalmente, para culminar, ¿quién hace esta solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿De quién depende? ¿También depende de una voluntad política quizás del gobierno de turno? Mira, el día antes de ayer, los abogados de los familiares con los familiares han presentado una cosa que se llama medidas provisionales ante la Corte. Son una especie de medidas cautelares, ¿ya? Donde le piden básicamente a la Corte que diga, oye, Corte, tu sentencia está siendo desconocida, pronúnciate. Eso ya se realizó hace 2 días, y ahorita, tú sabes que la Corte Interamericana no tiene permanente sesión, o sea, se reúnen 2 o 3 veces al año, porque además, por supuesto, entonces, ahorita están reunidos en San José de Costa Rica todos los magistrados de la Corte Interamericana, ¿ya? Y yo creo que y están reunidos creo que hasta el próximo viernes. Yo creo que van a emitir un pronunciamiento. No, no me queda duda, ¿no es cierto? Y ahí regreso a un punto, Jorge. El trabajo de un juez no acaba cuando sale su sentencia, sino cuando ésta se cumple. En el caso, por ejemplo, de un amparo, por ejemplo, ¿no es cierto? Un amparo contra la omisión de consulta de un permiso de exploración en territorio de pueblos indígenas. No, el trabajo del juez no acaba cuando el juez dice, fundada la demanda de amparo, se ha violado el derecho a la consulta, consulta. Sino cuando él le envía y llama al Ministerio de Crimen y dice, oye, consulta. Hasta que no se haga la consulta previa que él ha ordenado, no acaba el proceso. Está en etapa de ejecución, ¿ya? Incluso en el anterior código había una norma que ahora ha desaparecido, que es contra el funcionario renuente a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, caben multas acumulativas y hasta destitución. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahorita estamos en ejecución de sentencia de Barros Altos y la Cantuta. Entonces, en ese marco, es que lo digo porque hay gente que dice, no, hay que iniciar otro proceso. No hay que iniciar otro proceso. Ya hay un proceso, ya hay una sentencia. Porque estamos en ejecución. Entonces, la Corte va a decir, oye, ¿qué pasa, Estado? ¿Vas a incumplir con mis sentencias? Si tú te has comprometido libremente, nadie te obligó, tú te has comprometido, has firmado ratificado la Convención Americana, has aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, entonces, ahora, ¿por qué vas a desconocerla, no? O sea, ese es el tema, estamos ante una decisión absolutamente, bueno, aún no ha sido publicada, pero si tú miras la del Frontón, me la he leído toda, y miras las de consulta previa, absolutamente inmotivadas. En un párrafo, Blume llega a decir, mira el razonamiento, ¿eh? el, el derecho a la consulta no está en la Constitución, todos sabemos, está en el Convenio 69, pero el derecho constitucional se abre al derecho internacional. Si no está en la Constitución, no es un derecho de rango constitucional, no es un derecho fundamental, y en consecuencia no es protegible por el amparo. Ay, Dios mío, o sea, y además él enseña derecho constitucional en la Católica. ¿Y dónde queda el sistema interamericano? O sea, ¿dónde queda el sistema interamericano? Hoy día, la Corte Interamericana es una fuente de derecho convencional. De hecho, Castillo Córdoba diría de rango constitucional de origen convencional. O sea, hay un absoluto desconocimiento a 30 años pasados de desarrollo y de consolidación de la jurisdicción internacional. O sea, hemos regresado con una sentencia a los 70, a los 80. Eso es lo sorprendente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Ruiz, por esta entrevista. Le agradecemos por su tiempo, por su colaboración. Eso ha sido todo desde Yus360. No se olviden de seguirnos en nuestras redes como @Yus360 y @YusotVeritas. Muchas gracias, Juan Carlos Ruiz. No sé si quisiera dar unas últimas palabras. No, quiero darte las gracias, un saludo. Yo creo que es importante que estos temas sean debatidos, que estos temas sean discutidos. Lamento que Ferrero, Blume y Sardón se hayan opuesto a transparentar el debate de esta decisión. Yo creo que esto tiene que ser debatido, discutido. Creo que los alumnos tienen que debatir, tienen que discutir. Es muy importante. Yo cuando entré a la universidad no existía el desarrollo que hay hoy día. Yo creo que es importante que se discute. Por eso yo felicito la iniciativa de ustedes, de Youth Veritas,
que está desde mi época en la universidad, y celebro, y creo que más de estos espacios y creo que tienen que escucharse todas las opiniones, y creo que tenemos que exigir que todos den razón de sus opiniones, no es basta decir sí o no, que den razones de lo que deciden, ¿no? Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a ti.